deberían tener mucha más emergencia en actuar y en estar presentes para evitar o intentar evitar en la medida de lo posible estas crisis, pero no solo evitar las crisis, también es que si el sistema de salud lo que hace es te interviene la crisis, pero luego te deja en la nada. Claro, una de las consecuencias que puede tener el chemsex también es el hecho de que si tú ya sufres de alguna ansiedad o de alguna depresión, eso puede magnificar también la sintomatología, ¿no? Hay muchas contrariedades dentro del colectivo, hay distintas maneras de vivir la homosexualidad y distintas formas también distintas consecuencias de esta homosexualidad que pueden estar detrás de las causas que llevan a la realidad o a la práctica del chemsex por parte de los usuarios. Hoy vamos a hablar de sexo, de drogas y de soledad. Vamos a hablar de la resaca emocional del chemsex. Para eso tenemos un invitado muy especial, Obi Leonarte. Es experto en regulación y políticas públicas, activista LGTBIQ+, alternormativo, defensor de los derechos de las personas consumidoras de sustancias y autor del programa Albatros, abordaje del chemsex. Mejor invitado no podíamos haber encontrado. Obi, bienvenido a Lights and Rainbows. ¿Cómo estás? Desde Madrid, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación, por la presentación y por el cariño también. Ha sido difícil conectarnos, pero aquí estamos. Total. O sea, los problemas técnicos siempre... Y más con este calor, ¿eh? Porque hace calor sí, ya... Bueno, esa es la otra. Tengo puesto aquí el ventilador de techo a tope porque si no, estamos con la ola de calor no se que morimos. escucha nada, no te preocupes. Bueno, todo lo que te he presentado no es nada inventado. Ese eres tú, tu trayectoria hasta ahora. Ya he dicho que no podíamos tener mejor persona para hablar precisamente de esta temática del chemsex. En el que, hay mucha información, pero también hay mucha mala información. Entonces, hoy vamos a intentar no solo adentrarnos en el mundo del chemsex para entenderlo mejor y sobre todo para todos nuestros espectadores, nuestros oyentes que no saben de qué va el tema, sino también para aquellos pues, que hayan pasado por la experiencia, para aquellos que conozcan a alguien que esté en este mundo y para desmitificar y para hablar también de las consecuencias en salud mental del chemsex. Así que voy a empezar con una pregunta muy básica, que son los vacíos, ¿no? Los vacíos emocionales que pueden darse por el tema del chemsex dentro del colectivo y por qué realmente hablamos tan poco de esto. En cuanto a los vacíos emocionales, eso a lo mejor sería un poco, si estuviéramos mirando las causas del chemsex, yo creo que más que las consecuencias, sería un poco el estudio, entre otras cuestiones que habría que mirar, obviamente, está el estudio de estos vacíos emocionales, que están tanto relacionados con la soledad, también están relacionados con la estructuralidad del colectivo LGTBIQ+, pero sobre todo del colectivo gay, que se encuentra con muchísimas... hay muchas contrariedades dentro del colectivo, hay distintas maneras de vivir la homosexualidad y distintas formas también distintas consecuencias de esta homosexualidad que pueden estar detrás de las causas que llevan a la realidad o a la práctica del chemsex por parte de los usuarios. Y en cuanto, si queremos hablar un poco de los silencios, creo que es un tema muy importante, y es que es verdad que si bien la práctica del chemsex no podemos poner una fecha tampoco de inicio, no está muy claro, es verdad que el chemsex en su forma moderna o en su forma actual, como la conocemos actualmente, que sabemos todos que es la práctica del sexo en sesiones temporalmente más o menos definidas, pero sobre todo con el acompañamiento voluntario intencionado de sustancias químicas, tanto de drogas. La práctica actual se inicia más o menos en torno al año 2010 en Londres, o eso es un poco la historia que se ha construido en torno a ella. Es verdad que la práctica del sexo acompañada de drogas
pues no creo que podamos poner una fecha porque sinceramente no creo que sea ni correspondiente al siglo XX ni al XIX, y viene de muy, muy, muy anteriormente y es otra cuestión completamente diferente. Pero esto sí, nace en los últimos 15 años, digamos, y a pesar de que ya lleva un tiempo, de que además las personas afectadas o las personas que son parte de esta realidad, que lo practican o que lo han practicado o que conocen a gente que lo ha practicado, o que simplemente saben sobre el chemsex son muchas, es verdad que el diálogo sobre la realidad del chemsex está muy, muy ensordecido. O sea, no se habla de esta realidad de la manera y con la apertura necesaria y correspondiente también al impacto que tiene sobre las personas y sobre el colectivo en general. Esto es, para mí al menos, o sea, desde el punto de vista bueno, para mí, digamos, como yo veo el colectivo y como yo veo que debería ser el bien social y común, es una verdadera pena, o sea, es una oportunidad perdida. Las razones que hay detrás de ello, creo que luego hablaremos de ello de todas formas, son diversas y creo que es muy importante hablar de qué razones hay detrás de este silencio, porque es multifactorial, pero es verdad que el silencio hace daño. El silencio hace daño porque en una situación que ya per se es extremadamente compleja, que te expone a unos extremos o a unos niveles tanto psicológicos como sociales que pueden ser muy violentos para algunas personas y muy difíciles de gestionar para algunas personas, el hecho de no encontrar una narrativa, un relato, una voz de apoyo, una persona que esté a tu lado, puede causar muchísimo más daño y crea un vacío de significado que yo creo que es muchísimo más dañino de lo que pensamos. Porque al final, como personas, como seres humanos, nos construimos mucho sobre el relato, nos construimos no solo nosotros, sino las personas que nos rodean. Entonces, si las personas que nos rodean, nosotros estamos en una situación difícil o muy difícil, las personas que nos rodean no han estado expuestas a esta conversación, a este relato, a esta realidad, entonces se hace muchísimo más difícil para la persona que lo vive. No solo porque ella no tenga este acceso a este relato y a este apoyo, sino porque las personas que lo rodean, al no tenerlo, consideran directamente que se trata de una cuestión individual, de un problema individual, de un problema, además, de un problema, y no saben cómo gestionarlo. No sabemos cómo gestionarlo. Claro, es que ahí estamos hablando desde nuestro punto de vista, ¿no? Que nos fijamos mucho en la mirada sistémica, en los sistemas diferentes en los que vivimos, donde nos desenvolvemos. Entonces, todo este tipo de cosas ya no se trata solamente del chemsex, sino en realidad todo lo que es la gestión emocional de todo tipo de situaciones en la vida, ¿no? O de, a lo mejor, problemas, situaciones, momentos, no son individuales, son una parte del conjunto de la sociedad, en la familia, en los amigos. Entonces es muy importante verlo desde esa perspectiva sistémica, ¿no? Obi, ¿cómo influye? Porque has hablado también de las circunstancias como son a nivel social, a nivel de sistema, pero nosotros conocemos la homofobia interiorizada, que es una de las razones también por las que muchas personas, muchos hombres gays, por ejemplo, pues sienten también ese rechazo no solamente social, sino un rechazo individual, un rechazo personal, ¿no? ¿Cómo influye esta homofobia interiorizada en el vínculo que algunas personas desarrollan con las drogas y el sexo extremo, que es lo que pasa con el chemsex? Pues, o sea, aquí sí que quiero marcar que hay como dos tipos de acercamiento. Está el de la homofobia en sí, que muchas veces se utiliza también. Yo creo que es mucho más correcto el que tú estás utilizando, que es el de la homofobia interiorizada, porque creo que tiene muchísimo más impacto y simplemente quería señalar esto por el hecho que creo que no se trata de una respuesta tanto a una homofobia externa y una agresión directa, sino que mucho más a esta homofobia internalizada. Muchas veces, evidentemente, esta homofobia internalizada es completamente
inconsciente para el sujeto, quiero decir, no sabe la persona que está actuando con respecto a una homofobia internalizada, que está reaccionando a unos límites o a unos normales que se le han inculcado desde pequeño, y al no responder a esa normalidad está respondiendo con agresividad hacia sí mismo, está respondiendo con unas actitudes específicas, etcétera, etcétera. Mucho viene también de la idea del estrés minoritario, o sea, es verdad que como personas LGTBIQ+, no solo el colectivo gay, obviamente, aquí ya sí que está en todo el colectivo, y es que vivimos con este estrés minoritario que lleva a unas situaciones de salud mental, como pueden ser la ansiedad crónica, como puede ser el estrés crónico, como puede ser la depresión, como es también situaciones de TDAH o de hiperactividad, que son mucho más comunes dentro del colectivo y dentro de los colectivos minoritarios, no solo el colectivo LGTBIQ+, pero dentro de los colectivos minoritarios. Y esto se expresa también, obviamente, en el colectivo gay, y en el colectivo, bueno, y en general en las personas LGTBIQ+. Obviamente las situaciones de ansiedad, las situaciones de estrés crónico, las situaciones de TDAH, los estudios de patología dual han demostrado una y otra vez que existe una relación muy clara entre el consumo de sustancias y este tipo de situaciones de salud mental, y evidentemente esto está ligado con el hecho de que dentro del colectivo se pueda consumir más o menos. Eso sí, es uno de los factores dentro de un mar de factores que son diversos. Los factores pueden venir también, vienen mucho por la socialización. Quiero decir, una persona puede no tener esta característica o este determinante de estrés minoritario, o puede que no se esté expresando en esa persona por X o Y en su desarrollo, pero es verdad que los ambientes de socialización del colectivo gay especialmente, pues están muy relacionados con el consumo de sustancias y con una vida nocturna que es propia también al colectivo, porque ha venido mucho también de esta idea de, bueno, esta marginalización y esta necesidad de vivir en la sombra, de vivir en la noche. Entonces, esto es algo que forma parte de la cultura del colectivo y que evidentemente tiene también un impacto a nivel individual, porque somos parte de este grupo, ¿no? Pues, estés más o menos integrado en la vida del ambiente, porque mucha gente dirá, pues no estoy en el ambiente, al final sea la homofobia interiorizada, sea la socialización, va a tener un impacto en la persona por un medio u otro, que hace que tengamos mayor tendencia al uso de sustancias. Claro, Bueno, es que son muchos factores, ¿no? Sí. Es lo que tú dices, son muchos factores externos, son muchas cosas, unas dinámicas que llevan muchísimo tiempo establecidas, por así decirlo. Entonces, aunque intentemos visibilizar que lo hacemos y luchamos, y hay muchísimas asociaciones que están encargadas con esta temática y ayuda en este sentido, pero hasta cambiar ese rol, ¿no? Esas dinámicas que están tan como enraizadas, es muy difícil, ¿no? E imagino que lo que tú has comentado también, que es súper interesante, el tema de que, claro, una de las consecuencias que puede tener el chemsex también es el hecho de que si tú ya sufres de alguna ansiedad o de alguna depresión, eso puede magnificar también la sintomatología, ¿no? Sí, sí, pero eso sería hablar más o sea, si nos ponemos a hablar de las consecuencias o de cuáles pueden ser los efectos Efectivamente. sobre las personas. Luego está la parte de las causas, que es un mar de diferentes, o sea, de diferentes causas que es muy amplio y que de hecho se necesita mucho mayor estudio para poder entenderlo. En cuanto a las consecuencias, evidentemente tienen unas consecuencias también sobre el individuo. Esto evidentemente también va a depender de las situaciones previas, de concomitancias de realidades de salud mental que pueda tener el individuo de forma previa, la interacción que pueda tener también con las drogas que consuma. Lo que está claro es que, por ejemplo, tras una sesión de chemsex, existe un bajón muy fuerte, que es un bajón anímico que te lleva también a ver la vida de una forma mucho más gris, que luego también te hace entrar en un círculo de repetición, puesto que para salir de esa visión gris tu cerebro aprende
tras esa liberación enorme de dopamina y de serotonina al cerebro, que esto es lo que puede volver a traer este color a tu día. Luego, evidentemente, yo creo que una de las consecuencias más notables y que más daño hacen en el largo plazo en el individuo, al menos desde mi experiencia propia y también de lo que he podido conocer, evidentemente a través de la lectura y de hablar con mucha gente, es la pérdida del placer en el sexo si no es a través del uso de sustancias. Exacto. Esto es muy impactante y todavía más para el colectivo, para una persona del colectivo gay, para una persona gay. ¿Por qué? Porque, primero, el sexo tiene un espacio enorme dentro del colectivo, dentro del colectivo gay específicamente, tiene un espacio muy grande. Entonces, la pérdida de ese apetito sexual sin el uso de drogas, pues tiene un impacto muy grande también en la capacidad de la autoestima y en la capacidad de socialización de la persona y de interacción con el resto del colectivo, y ahí sí que te puede ligar de forma mucho más permanente a la necesidad de usar estas drogas para poder continuar con tu vida sexual. O sea, muchas veces... Claro, te acostumbras Claro, también a un nivel, ¿no? Entonces, porque el a nivel una suele ser intensidad. bastante Sí, un filtro bestial, ¿no? Es todo como perfecto. Entonces, si claro. llega a la normalidad también, hay falta también educación sexual, ¿no? ¿Cómo se podría Desde luego. disfrutar del sexo de otra manera? Mm. Pero sí, aquí también, o sea, falta una conversación, yo creo, mucho más que, evidentemente, la educación sexual es fundamental, pero es fundamental tanto para el colectivo gay, o sea, personas gay, como personas LGTBIQ+, o personas heteros, quiero decir, por decirlo rápidamente, pero lambda o omega. Pero es mucho más, o sea, creo que falta una conversación dentro del colectivo también sobre el espacio y la manera, el espacio que tiene el sexo y la hipersexualización a la que en parte hemos llegado. Ujú. Creo que hemos, también por una cuestión de la capitalización, o sea, el hecho de vivir en una sociedad capitalista, el hecho de la hipermercantilización de los cuerpos, de cómo se anuncian los espacios de ocio, de cómo son los espacios de ocio, se anuncian con, pues eso, hombres con cuerpos perfectos, como un espacio como un espacio en el que tú muestras tu cuerpo, la importancia del cuerpo, la importancia del sexo, tenemos que ser hipersexualizados, tenemos que tener un apetito sexual enorme, tenemos que tener... Esto crea muchísima tensión y muchísima ansiedad en las personas. O sea, esto Claro. crea una esperanza, o sea, la gente espera de ti una expectativa Ujú. de rendimiento, no solo de rendimiento, sino de apetito y rendimiento sexual, que muchas veces no podemos contestar, o sea, no podemos satisfacer. Ujú. Todavía más si estás además expuesto a cuestiones de ansiedad crónica, estrés, quiero decir, se da aquí un cóctel, una situación multifactorial que quizás es una de las causas que está llevando a situaciones o realidades como el chemsex, pero no solo el chemsex, sino el abuso de drogas o el consumo problemático, pero también, porque no hablemos solo del chemsex, hablemos también de la noche, quiero decir, de cómo es la vida sexual, de cómo es nuestros encuentros de ocio. ¿Dónde Ujú. nos encontramos? ¿Cuál es el ocio que tenemos? Mucha gente sin practicar chemsex, especialmente el colectivo gay, pues el único espacio de ocio real es la fiesta, que puede ser un chile en casa, que puede ser una discoteca, que puede ser unos cuartos oscuros, pero que al Ujú. final estamos limitando mucho nuestros espacios de ocio y esto yo creo que es algo que tenemos que empezar a hablar de ello y a darnos nuevas maneras de relacionarnos. Claro. Que quizá también sea muy característico de unas generaciones específicas, pero al final nunca ha dejado de ser así. Quizás ahora las nuevas generaciones, que existe mayor bisexualidad, o sea, se está dando, Ujú. pues eso, ¿no? Un espacio más queer, más mixto, más centrado en la bisexualidad, se ve también un menor consumo tanto de drogas como de alcohol, o sea, quizás se está construyendo este espacio. Ujú. Pero sí que existe ahí a lo mejor unas generaciones que nos hemos quedado un poco carentes de esa conversación, carentes de esta reflexión
y creo que siempre estamos a tiempo de tenerla y de intentar pues ver qué se puede hacer o qué es lo que podría ser mejor o qué funcionaría para unas personas que no está funcionando ahora mismo. Exactamente, lo que quería decir, porque claro, ahí vemos también el papel que juegan las aplicaciones, ¿no? Las redes sociales. Bueno, pues, no podemos nombrarlas todas, pero sí es verdad No. que se normaliza, ¿no? Y eso también ayuda mucho. Yo tengo un amigo que me decía, bueno, es que yo me meto en la aplicación y veo que a 20 metros de mi casa, pues hay una fiesta de chemsex, pues allá que voy, ¿no? Entonces, Sí. como que te facilita mucho las cosas, pero lo que tú dices también, el hecho de visibilizar también alternativas, que a verlas haylas. Lo que pasa que como que te da pereza, ¿no? No sé, no me puedo meter en la mente de estas personas que a lo mejor no quieren ir más allá de lo que ya tienen o de lo que ya conocen. Pero yo creo que si se normalizara otro tipo de alternativas para conocer a gente, jolín, hay un montón de cosas. ¿Cómo se hacía antiguamente? Ya me pongo aquí en plan abuela hablando, pero es No, verdad, como pero es que sí, sacando el sí. pañuelo en la reja de la ventana. O sea, si ya nos ponemos por haber, ¿verdad? Las Por bandanas de haberse colores con sus... o para tiraba que el te salgas por pañuelito la para que te calle. lo recogiera. A ver, ya Ya. estamos aquí en los extremos, pero me refiero que alternativas hay. Otra cosa es que queramos Sí, utilizar esas sí, pero alternativas. es verdad también que las alternativas, o sea, el hecho de que existan las alternativas físicamente no quiere decir que existan en la mente del individuo. Eso por Claro. un lado. Luego está el hecho, o sea, en cuanto, por ejemplo, a las aplicaciones, todas las aplicaciones digamos, de citas. De citas son Ujú. poco, pero bueno, las aplicaciones de follar, por decirlo rápido. ¿Vale? Claramente. O sea, como está primero, yo diría como causa indirecta y como causa directa. O sea, como causa indirecta, yo creo que es la más grave, o sea, la que más impacto ha tenido, y es que desde que surgieron estas aplicaciones, desde que aparecieron estas aplicaciones, muchos de los espacios físicos no solo han desaparecido, sino que también, como decía, la parte mental de ese espacio físico ha desaparecido. Quiero decir, la Ujú. gente ya no va al bar a ligar. Nadie va a los bares gays, muchos bares gays de socialización LGTBIQ+, etcétera, especialmente gays, han desaparecido por el hecho de la aparición de estas aplicaciones. Entonces, Ujú. esos espacios físicos ya no están. Sí que quedan, evidentemente, bares gays, y bravo por todas las personas que los regentáis y que los mantenéis y que seguís yendo allí, pero es verdad que en la cabeza de muchos individuos, especialmente de muchas generaciones, de muchas personas, pues eso no es un lugar de socialización. Entonces, se ha perdido. Tampoco es un lugar de ligar. Entonces, Ujú. como hay una relación demasiado fuerte también, como decíamos antes, la persexualización de lo que es ser maricón, de lo que es ser gay, hace que, pues para mí ser del colectivo es únicamente tener sexo con otros hombres, pues no hay ningún aliciente a ir a un bar, a socializar, no, eso ya se ha roto, porque lo Ujú. puedo tener aquí en 2 minutos a 20 metros, etcétera, Claro. etcétera. Y como dices también desde el punto de vista del chemsex, de forma directa, sí, es lo que decías que te contaba tu amigo, Ujú. que es verdad que te metes en las aplicaciones y si tú estás intentando evitar, porque es eso, o sea, tú muy legítimamente puedes estar siendo usuario de chemsex mientras no tengas un consumo problemático, mientras puedes, ¿por qué no? O sea, no, también es esa cuestión, no lo debemos ver solo como un problema, pero esto es otra cuestión. Sí. Pero para la persona que tiene un consumo problemático, que está intentando escapar de eso, que quiere dejarlo, que no quiere, es imposible meterse en una aplicación. Es imposible meterse Ujú. en una aplicación simplemente porque no es un espacio seguro para ella. No es un Ujú. espacio seguro, no digo ya para ella, sino tampoco es un espacio seguro para nadie esas aplicaciones. O sea, directamente yo no soy muy fan de ellas, eso creo que lo puedes ver, pero creo que realmente el impacto que ha tenido sobre, y no solo en el colectivo LGTBIQ+, No, por pero supuesto. el impacto que ha tenido en la salud mental, Ujú. en la socialización, en el disfrutar de las otras personas, Sí, en la conversación, para mí ha sido tremendo. sí. Tremendo.
El contacto se está perdiendo, el contacto se está perdiendo, las quedadas se están perdiendo. En mi época ya empezamos otra vez con momentos de abuela, No te pero preocupes. vamos, vamos, que estamos aquí Yo disfrutando también de soy abuelo nuestra cebolleta, de nuestra de abuelita. nuestra generación. No, pero Exacto. antiguamente lo chulo que eran irse de botellones, ¿sabes? Bueno, botellones en Exacto. mi tierra, botellona en otras tierras. Ahí, pues, para pedir hielo, pues te ibas con este, con aquel, me da un cigarrito. Había siempre ahí otro tipo de, ¿no? De interacción Sí. que se ha perdido Me- tanto. Pero bueno, Tremendo. quiero volver al tema de las consecuencias, sobre todo a nivel de salud mental, ¿no? Que es lo que, bueno, donde nos centramos nosotros Sí. principalmente. Te voy a leer un texto Vale. que he sacado de uno de los artículos súper interesantes, ya te lo mandaré por si quieres leerlo, que habla de una relación entre el suicidio y el chemsex, ¿vale? Las tasas de suicidio. Entonces, la relación entre el chemsex y el suicidio es alarmante. Muchos individuos que participan en estas prácticas pueden desarrollar pensamientos autodestructivos, especialmente si enfrentan episodios severos de depresión o psicosis. Es fundamental reconocer que el consumo de estas sustancias no solo puede crear una fuga temporal de la realidad, que es lo que normalmente, ¿no? se busca, sino que también puede contribuir a un estado mental que soslaya la esperanza y la conexión social, que era a lo que nos referíamos, ¿no? Entonces, en tu caso, por tu propia experiencia, porque tú estás, bueno, a full con esta temática, has hecho también proyectos con el Ministerio de Sanidad. ¿Tú qué patrones comunes has detectado entre quienes participan habitualmente en estas situaciones? Y si te has encontrado con este tipo de casos, ¿no? De, bueno, de personas que Claro. han decidido desaparecer, desgraciadamente. Por un lado, para la primera pregunta, la verdad, o sea, la primera parte de la pregunta, Ujú, eh, no creo que haya patrones comunes de las personas que participan en el chemsex y no creo que haya que buscarlos, porque creo que es ujú, un callejón sin salida y sobre todo creo que tampoco tiene no tiene tanto interés. Yo creo que es más ver cuáles son los condicionantes, cuáles son los condicionantes que llevan a estas personas a la práctica del cáncer y sobre todo al consumo problemático y a no poder salir de ahí. Que ahí sí que es un ujú. poco todo lo que estábamos comentando de la falta de alternativas reales de ocio, la falta de espacios seguros de socialización y de intimidad, todo esto, por ejemplo, son cuestiones que sí que se pueden identificar y sobre las que se puede trabajar. Construir un Ujú. perfil de la persona que practica chemsex, primero creo que es imposible porque sí Y que muy individual, imagino también, ¿no? No exacto, se es muy puede individual, es generalizar, súper claro. variable. Hay Pero no gente hay que una está sola, fuera estadística, del Obi. colectivo. No hay una estadística de a lo Se han mejor empezado, vale, esto, personas. esto es una de las, a ver, esto es una de las peticiones principales, o sea, es la toma de datos, la toma de información Ujú, sobre estas cuestiones. O sea, a través de los sistemas médicos especialmente y de atención médica, es poder tener más datos y más información sobre el fenómeno. ujú, No hay una información, o sea, está el estudio EURIS EMIS, perdón, que se va a publicar, que es un estudio europeo, que sí que tiene, que tiene una información un poco sobre cuáles son los perfiles, ujú, pero es verdad que no existe todavía un sistema, se ha establecido en algunas comunidades autónomas, en el caso español, en otros casos a nivel europeo no existe un sistema de recogida de esta información. Se está haciendo un proyecto a través del Ministerio de Sanidad, de hecho, a nivel europeo para impulsar la recogida de información a través de los sistemas nacionales de salud, sistemas ujú. regionales o nacionales de salud, para poder tener, pues eso, poder actuar con conocimiento de causa, de Claro. dónde está pasando, si es en las zonas rurales, si es este tipo de perfil, si es este otro, Ujú, pero yo creo que el perfilado específico de son este tipo de personas, este tipo de tal, aparte de decirte que evidentemente hay una edad de inicio pues es en torno a entre los 24 años hasta los 45 es donde más se concentran, pero ahí te estoy diciendo, no estoy diciendo mucho, porque de 25 a 45 pues es bastante obvio, pero que además también hay perfiles hipersociales, hay perfiles de soledad absoluta, hay ujú, perfiles metidos en el ambiente, hay perfiles que no tienen ningún contacto con el ambiente, hay perfiles con problemas de salud mental previos, hay perfiles que no lo tienen. Quiero decir, hay perfiles de clases sociales desfavorecidas y migrantes, personas ujú. migrantes
situación de irregularidad, y hay perfiles de clases socioprofesionales muy elevadas que lo practican. Entonces no hay realmente, o sea, este perfilado creo que es un callejón sin salida y sobre todo no te daría una información demasiado interesante sobre la que se pueda accionar. Ya. Luego me hacías otra pregunta que me ha olvidado. Sí, porque hemos... parte de la pregunta, pero me he alargado mucho en la primera. No te preocupes. Claro, estamos hablando también del tema bueno, de eso, lo que tú has dicho de los perfiles que no se puede individualizar, pero sí es verdad que lo que hablábamos era el tema del suicidio, ¿no? Yo también perdí un poco el rollito. Sí, ya. El tema del suicidio, la estadística de las personas que también, bueno, deciden, por desgracia, desaparecer en este tipo de cosas. Estamos hablando, lógicamente, de situaciones muy complejas y muy extremas. Ya estamos hablando de psicosis, estamos hablando de depresiones severas. Entonces, son cosas que tampoco se deben obviar, ¿no? No se deben obviar. De hecho, o sea, esto es una cuestión, por ejemplo, cuando hablas con medios de comunicación, muchas veces se te acercan primero con esta cuestión. O sea, se te acercan primero con queremos hacer un artículo sobre las muertes por el chemsex. ¿Vale? Entonces, muchas veces desde sobre todo, pues todas las organizaciones y entidades sociales que trabajan con los usuarios y las personas usuarias, etcétera, lo primero es, mira, no creemos que sea esta la manera de acercarse al chemsex. Eso sí, una cosa es que no se debe acercar así desde los medios de comunicación y otra cosa es que desde las instituciones especialmente y también las organizaciones que trabajamos con las personas usuarias, obviemos esta realidad, porque eso sí que sería también una negación absoluta de socorro y una negación de mirar la realidad de frente, que creo que es fundamental poder mirarla de frente y con lo que hay. Evidentemente, hay muertes que se pueden dar tanto por casos de sobredosis, pero esto pasa en ambientes de chemsex, pero igual que pasa también fuera del colectivo y fuera del chemsex, que es una situación del uso de las drogas que podemos, bueno, que creo que escapa un poco a la conversación sobre el chemsex. También porque se dan también hechos de sobredosis fuera de sesiones de chemsex. Quiero decir, otra vez, el problema o la situación única que se da en el colectivo gay especialmente no es solo el chemsex, es los chills en casa de amigas, es que son todos los las adicciones, ¿no? Sí, el uso a lo mejor de drogas, pero que viene también por heridas interiores, por esta homofobia internalizada, por la hipersexualización, la exigencia de rendimiento absoluto. Luego, sí, las sustancias, por ejemplo, la metanfetamina, el alfa, tienen unos riesgos altos al medio plazo, algunas también al corto plazo, pudiendo existir o no condicionantes previos de desarrollo de crisis graves de salud mental, como son especialmente los casos de psicosis, casos de suicidios, etcétera, etcétera. Entonces, es algo de lo que se debe hablar, en lo que, sobre todo, se debe de actuar, yo creo, más que hablar. O sea, es algo en lo que las instituciones deberían tener mucha más emergencia en actuar y en estar presentes para evitar o intentar evitar en la medida de lo posible estas crisis, pero no solo evitar las crisis, también es que si el sistema de salud lo que hace es te interviene la crisis, pero luego te deja en la nada, pues en realidad esto, que es lo que hace hoy en día, es un sistema no sirve para nada realmente, ¿no? No sirve todo para el trabajo nada porque que se hace. Te quedas, has sido intervenido con tu crisis, puede ser una psicosis, puede ser una sobredosis, puede ser... vale, te ayudan a que no te... decirlo claro, no te mueras o no hagas daño no te hagas daño a ti mismo o a otras personas durante esa crisis, pero luego te quedas solo, otra vez de nuevo, o sola ante la nada. Y ahí es donde el sistema de salud, porque también puede ir esto más allá de la atención específica al colectivo LGTBIQ+, esto también pasa con las personas que consumen drogas que están fuera del colectivo, y drogas, también el alcohol, quiero decir... debería de construirse un sistema de atención que vaya más allá de la propuesta reactiva de intervenir la crisis y que vaya mucho más a un acompañamiento
a largo plazo de la persona, a soluciones también de ocio, alternativas de ocio, apoyo de salud mental, grupos de pares, o sea, muchas otras intervenciones que se necesitan por detrás pues para eso, para permitir que la persona pueda volver a florecer. Así de simple. Sí, está claro que es un problema de todo, que hay factores socioeconómicos que hay que tener en cuenta, que no son individuales, como decíamos al principio. Creo que el seguimiento es también algo importantísimo, ese acompañamiento es fundamental. Opino también que la prevención es importantísima, además en este tipo de casos, y sobre todo cuando todavía no has entrado en el mundo, ¿no? Ya sea por adicción de droga, ya sea por chemsex, ya sea por lo que sea. Tú como, ya para terminar, tú como experto y como, ¿no? Por tu propia experiencia, me gustaría que si hay alguna persona que esté escuchando la entrevista y esté precisamente metida en el mundo del chemsex. Es difícil, ¿no? Dar consejos, es difícil darlo también desde fuera, pero ¿cómo lo podrías, no sé, dar una perspectiva un poco optimista, ¿no? Un poquito de, bueno, de decir, bueno, es duro, es una zona muy oscura, pero se puede salir. Sí, o sea, a mí me cuesta mucho ponerme en esta postura, te tengo que decir, Carmen. Me cuesta muchísimo ir a, ¿sabes? Como pretender dar consejos o ponerme de ejemplo de absolutamente nada, porque no lo soy, para empezar. Entonces, a mí dar consejos me cuesta. O sea, yo creo que el mensaje iría más a las personas que están alrededor de la persona. O sea, evidentemente, primero, hay que saber que existen un montón de organizaciones y cada vez más en diferentes ciudades de España, de todo el mundo, exacto, que están trabajando y que han hecho un trabajo excelente y que lo siguen haciendo, de apoyo fuera del sistema sanitario, hay que decirlo, porque el sistema sanitario todavía no está ahí, pero de apoyo a las personas, de acompañamiento, de apoyo psicológico, de alternativas de ocio, etcétera, etcétera, y se necesita potenciar esta red, porque esta red está sobresaturada. O sea, necesita muchos más recursos, no tienen capacidad y es fundamental potenciar esta red. Y luego yo creo que es también hablar a las personas que están alrededor, porque a mí una cosa que me preocupa muchísimo es que la mayoría de gente que empieza a tener un consumo problemático, la dejan sola. O sea, pocas veces se hace de forma directa, pocas veces se le dice, es que tú, pero muchísimas veces se le deja sola a esa persona, sus propias amistades, su propia red de socialización le da la espalda y prefiere alejarse del problema. O sea, alejarse de lo que se suponía que era un amigo o una amiga. Esto está muy relacionado también con la cuestión del silencio, está muy relacionado también con cuáles son las posiciones que se tienen desde la esfera pública hacia la realidad del chemsex. Creo que esta cuestión del silencio, porque me gustaría volver un poco a hablar de ello, porque ha venido mucho de las propias organizaciones LGTBIQ+, ha venido mucho y sigue viniendo mucho del propio colectivo. Por una parte es porque quizá no, porque para algunas personas esto no encaja en su discurso, no encaja en su discurso ni político ni asimilacionista, porque es esta idea también, lo conoces, las dos corrientes entre el asimilacionismo y la diferencia, ¿no? Los maricones, o bueno, el LGTBIQ+, asimilacionista y la diferencia. No encaja en su discurso político, está la idea del estigma, está la idea de no querer dar armas al enemigo, ¿vale? Que esto está mucho también ahí porque estamos enquistados en una guerra cultural que realmente creo que está haciendo daño ya al colectivo, porque si tú te mantienes en una guerra cultural, quien marca los temas, quien marca lo que podemos hablar es también el enemigo, el supuesto enemigo del que se habla, bueno, entonces hace que no puedas redirigir tus atenciones, que no puedas redirigir el discurso público a mirar cuáles son las realidades hoy del sufrimiento de personas o cuáles son las realidades de las necesidades del colectivo, porque estás demasiado ocupado o ocupada entrando al trapo en esta guerra cultural, en el y tú más, etcétera, etcétera, en no dar armas
al otro campo. Entonces, creo que aquí se está cometiendo un error muy grave, que tanto por esta voluntad de no mancharse, como por este enquistamiento de la guerra cultural, porque son dos actitudes diferentes y vienen de personas y de perfiles diferentes, pero creo que se está obviando acercarse a la realidad, aceptar la realidad y trabajar en un discurso público también, en un discurso que intente abordar cuáles son las realidades de las personas, porque esto es justo lo que muchas de estas personas necesitan. Estas personas necesitan este relato, sus amigos y las personas que están a su alrededor, su familia, necesita este relato, necesita escuchar de esto de una forma objetiva y de una forma humana para poder ellos y ellas tomar las posiciones que las personas que están en consumo problemático necesitan. Para las personas que no han comenzado a hacerlo, para prevenir de verdad, se necesita este discurso, se necesita este relato honesto. Y yo creo que es fundamental que vayamos hacia esto y que las personas que tanto sean usuarias como exusuarias, como amigos, amigas, aliados, aliadas, que podamos estar ahí para que este discurso se dé, para que esta conversación, este diálogo pueda darse de forma honesta, de forma abierta y que estemos ahí para quienes lo necesitan. Total. Pues con ese discurso nos quedamos, Obi. Formamos parte de ello, formamos parte de esa visibilización, de esa normalizar este tipo de temáticas, que llegue de una manera lo más objetiva posible, que es lo que tú dices. Nos perdemos mucho en lo que siempre se suele decir, ¿no? Todos y todas. Todos y todas. Creo que perdemos el norte en muchas ocasiones, nos polarizamos demasiado y precisamente estos espacios están hechos y pensados para ello, para dar voces a personas como tú, Obi, que agradecemos un montón que hayas estado hoy con nosotros, que hayas hablado también desde el corazón, porque se te nota cuando hablas. Así me ha apasionado. No sabes cómo. Pero es bonito que hablar y luchar y trabajar para este tipo de cosas con pasión y creyendo lo que haces, ¿no? Porque solo así se puede conseguir algo. Para lo que necesitéis, estamos aquí, estamos siempre abiertos a colaboraciones. Creemos que no hay competencia, no debería haber competencia, sino colaboración. Absolutamente. ¿Verdad? Buah. Siempre lo digo. Ya me canso, ya me dicen, qué pesar, siempre dicen lo mismo, pero... Que oigo marañas de, es que dentro de, ¿sabes? Digo, pero que ni estamos todos trabajando por lo mismo, o sea, por favor. Es lo que se debería hacer, pero bueno, ahí continuamos nosotros dando caña. Y lo dicho, Obi, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para Madrid. Muchísimas gracias, Carmen.